aparte de lo que de ser músico en la banda, también cuento con estudios en fonoaudiología y no la ejercí mucho tiempo porque al final me di cuenta que no era mucho mi pasión, siempre fue la música. Y bueno, también soy productor en una institución de gestión cultural que se especializa específicamente en lo que es la gestión de la música y actividades musicales respecto a la escena e industria chilena. Le cedo la Maravilloso. palabra a Manu. Me toca. No, me disculpo si suena mal, no tengo un micrófono tan cool como el de mis compañeros, Tú eres cool igual. pero puedo intentarlo. Nada, primero que nada, como agradecerte, Guille, como toda la instancia de esto, la gestión. Yo también te admiro mucho, encuentro que es muy valioso que le pongan tanto amor a hacer clases. Estoy seguro que muchos estudiantes, muchas y muchos, deben valorarlo enormemente. Yo lo hubiese valorado mucho. Yo soy Manuel, yo hago dirección de fotografía, trato de enfocarme más en el área más de cine, pero hago de todo, digamos, soy un pirata. Y a veces dirijo, y esta es una de las veces en que he dirigido algo. Como decía el Guille, me dedico a la fotografía análoga, entonces también hay algo ahí como que se rescata y que viene a formar parte de la estética del video. Y eso, no sé si sí, creo que respondí. De todas maneras, si ustedes gustan y quieren compartir parte de su trabajo o sus enlaces personales, lo podemos hacer por el chat. Por mi parte, yo voy a estar dejando los enlaces de Bandcamp, de la página de la banda, y también les voy a dejar el enlace de lerock.cl, donde también vamos a poder obtener información también sobre los invitados del día de hoy. Gente querida que está unida en esta transmisión, vamos a poder hablar el día de hoy sobre, ya vieron un poco cómo fue la experiencia de nuestros protagonistas para poder formar una banda también, lo difícil que puede ser también poder tener éxito en un país como este, en la que la cultura es un poco luchadora para poder tener acceso a todo y generar contenido. Bienvenido, Diego. Gusto de tenerte también en conjunto con nosotros. Ahí también Manuel está compartiendo su enlace, manuelblasterica.com. Les sugiero ver su trabajo, de verdad es muy llamativo. Vamos a proceder a ver un poquito el videoclip del cual vamos a estar hablando hoy, el cual se llama Aleph. Ahí, por supuesto, vamos a hacer la palabra para que después ellos puedan hablar de qué se trata, cómo se gestionó, qué cosas se han hecho a través de toda la gestión cultural que se ha hecho, la razón también por la cual estamos reunidos el día de hoy, que tiene que ver también con partes de las cosas que se hablan de la gestión cultural, que posiblemente varios de ustedes en el futuro les pueda llamar la atención, porque uno nunca sabe dónde termina desenvolviéndose profesionalmente, y también para que sepan que hay muchísimas maneras más de poder generar cultura en este país, así que es muy llamativo que nosotros podamos tener esto. Así que vamos a pausar un poquito la música de Spotify. También, por supuesto, les vamos a dejar el link al artista para que puedan seguirlo en Spotify. Está disponible el link en el chat para que lo tengan y le pongan seguir. Ayuda bastante también a la banda para que puedan seguir subiendo los ratings. Así que, de todas maneras, les vamos a dejar igual el enlace al canal de YouTube de la banda para que, por supuesto, se suscriban y le den like a todos los videos. Y vamos a comenzar para poder ver el videoclip Aleph. En esta ocasión, como ustedes saben, Meet tiene varios problemas de frames por segundo, así que lo vamos a dejar en modo ventana para que sea la forma más fluida posible. Así que vamos a ver el videoclip Aleph.
Muchas gracias por los buenos mensajes en el chat. Pueden reaccionar tranquilamente. Vamos a dejar el enlace del video, por supuesto, en el chat para que lo puedan ver. Le vamos a dar me gusta, está en la cuenta institucional, así que ya en la cuenta personal ya está suscrito hace rato. También quiero rescatar un pequeño fragmentito del video, los créditos, que tiene que ver con nuestros realizadores, que es muy importante porque una de las cosas que queremos rescatar también y mencionarles es que este video, como les mencionaba, es totalmente análogo, es lo más llamativo de todo, así que preguntarle a nuestros participantes si, bueno, si ustedes quieren comentar cosas respecto al videoclip y que vayamos mostrando imagen, me comentan si lo prefieren así para que tengamos la referencia de imagen. Si quieren nomás conversarlo, yo puedo dejar de compartir la pestaña del video y lo revisamos de esa manera. Me comentan cómo les haga cómoda. Yo creo que está bueno que vaya compartiendo, ¿no? Como ¿Sí? hacemos los videos, sí. Sí. Mira, Bueno, ya yo tenemos preguntas en el chat. Te preguntan, ¿lo animaron en celdas o de manera digital? voy antes de responder la pregunta, como a mencionar que aquí no está la Pili, la Pilar, que es la animadora de Cuadro a Cuadro, que es, digamos, la que se tiró al hombro como gran parte del trabajo, aunque son en menos tiempo en el video, es más de un año de animación, son más de 400 dibujos, para formar algo así, nosotros ya sacamos la cuenta, son un poquito más de 10 planos, ¿cachai? Entonces, eh, respondiendo a la pregunta que veía, que voy a abrir acá el chat, claro, está todo animado a mano. Tengo algunas cosas, igual Guille, que quizás las puedo mostrar en otro momento, pero como para que vean un poco el proceso como de cómo evolucionaron esos dibujos, de cuál fue Por como supuesto, la si quieres línea de compartir trabajo. pantalla también te lo puedes hacer. La Pili subió un Eh, video a Instagram, creo, mostrando sí, eso. tengo esos videos también. Ah, les puedo dejar igual el Instagram de la Pili Sí, para que la sigan, que eh, ella está haciendo hartas cositas, estamos trabajando ahora un corto y qué sé yo. Esto fue como la primera vez que podíamos como armar un proyecto un poco más formal, digamos, pero ella lleva animando mucho tiempo. Eh, entonces sí, respondiendo a la pregunta, el video tiene dos secuencias, digamos, como una que es animación cuadro a cuadro, que es eh, cada elemento, cada árbol, cada pestaña, contra más, a más detalle, más dibujos, digamos, cada fondo, cada cielo, todos esos elementos están dibujados por separado y se van integrando en una gran composición que sí se hace de forma digital, pero cada dibujo está hecho a mano, se escanea, se recorta y se integra. Y ahí se genera como el movimiento. Y la otra secuencia son las secuencias que es como más loquilla, por decirlo de alguna manera, que es lo que es fílmico, que yo creo que no sé cuál es el target de edad de las y los chiquillos, pero chiquilles, pero me imagino que no están muy relacionados con eso, que es como el fílmico es material, a ver si tengo algo. Filmaron en 16 milímetros, ¿no? Filmamos en 16 milímetros, mira, acá tengo ponte tú unos rollos de 35, esto es un formato que es bastante más grande, pero básicamente, no sé si alcanza a entender, Sí. es digamos, un elemento de gelatina que tiene aluros de plata, y esos aluros de plata son la forma que encontró el humano hace aproximadamente 120 años de capturar imágenes, antes de que lo pudieran hacer los píxeles, por decirlo de alguna manera. Entonces, todavía se sigue usando, es algo que se ha ido perdiendo porque es muy costoso, digamos, y los laboratorios ya no lo ven como algo rentable. En algún momento, en los 90, los 80, todo se hacía con fílmico, digamos. El digital invadió este mundo hace no más de 40 años eh, y lo hizo muy gradualmente. Entonces, eso, el video tiene como esa característica como que parte desde lo análogo y que termina como en este producto de consumo digital. Pero yo tengo incluso las películas que filmamos. Acá tengo
para que se hagan una idea, es un cartridge que se pone en una cámara y es un rollo de película. Acá adentro hay algo así como 3 minutos de película. Ok, y traer esto lo trajimos de Estados Unidos, lo revelamos de forma casera acá en Chile y lo escaneamos de forma casera acá en Chile. Eso fue un proceso de también algo así como 4 meses. Y bueno, y lo intervenimos. Entonces ese material se filmó, viajamos a Bucalemu, que es como un sector hacia la costa, un poco hacia el sur, cerca de Pichilemu, que es como más famoso. Y en Bucalemu están, bueno, estas plantaciones de eucalipto, mayormente eucalipto, que son plantaciones madereras, un paisaje bien peculiar y bien triste, pero que era interesante de ver. Eh, y en esos bosques filmamos las imágenes y después las revelamos. Que revelar es todo un proceso con varios químicos que demora harto rato, se seca, se vuelve a sumergir, etcétera. Y después de eso lo intervenimos, lo agarramos, lo rajamos, lo rociamos de distintos elementos y eso lo escaneamos. Y ese escaneo se agarró, que ya ahí ya es un formato digital, y se montó en un programa de edición digital. Ese es a grandes rasgos el proceso. Perfecto. Oye, yo tengo muchas preguntas también respecto de la estética que está teniendo la banda, porque a mí me gusta mucho el hecho de que ahora están incluyendo un imaginario de personajes que están trabajando también en el video. Tenemos estos dos seres que están representando bastantes partes temáticas del disco que están teniendo. Me llama mucho la atención cómo desarrollaron eso, desde dónde nació o qué representan de repente nuestros personajes del videoclip, porque tenemos tres personajes clave, que es el zorrito, tenemos el personaje que está más o menos como en la mitad del videoclip, que es parte de la carátula del disco, que ahí lo tenemos. Ajá. Y después tenemos nuestro otro personaje que es parte de los otros singles, que está teniendo también participación Sí. justo en la parte final. No sé si quieren contar de cómo nació eso, de repente cómo fue la idea de la canción. Eh, sí, sí, es todo un mundo imaginario que nos quisimos armar para este nuevo álbum. Mira, de parte de Tortuga, voy a como hablar sobre los personajes, más que del personaje del zorrito, como que ahí se la dejo más al Manu, porque él no llegó con la idea del zorrito. Pero respecto a los personajes, claro, ahí está la carátula del Sí, disco. dejo la mía. Ajá. Bueno, las máscaras principalmente todas fueron hechas por un escultor chileno llamado Vicente Prieto, ¿ya? Eh, Nosotros como banda estuvimos como al comienzo pensando respecto a cómo podríamos conceptualizar todo el trabajo que estábamos haciendo, todas las canciones que ya llevábamos hechas para el disco, y nos dimos cuenta igual de unos detalles que en ese momento eran detalles, pero después se volvieron a hacer como algo en que nos anclamos también para después basarnos como en el disco y en algunos pasajes sonoros de este, como como, eh, ¿cómo se llama? Pues la atmósfera que queríamos dar. Que al final nos dimos cuenta de que todo el álbum estaba teniendo un poco como de sensaciones medias como de ira, como de un poco de nostalgia, un poco como de desesperación y coincidía también como más o menos como nos estábamos sintiendo nosotros todos como banda, como cada uno con las cosas que habíamos pasado. Entonces al final ahí se replica lo que siempre se dice de que el arte al final es un reflejo también de cómo uno se siente emocionalmente. Bueno, teniendo esto en cuenta y pensando de que queríamos que este proyecto, el álbum tuviera también su reflejo como bien representativo en lo que era el arte también, hablamos
con un escultor que nos pareció que era el más indicado como para poder representar lo que nosotros estábamos queriendo ver en cuanto a la estética visual. Y eso eran las 4 emociones que sentíamos que reinaban dentro de todo el trabajo que fue Imago, las cuales eran la tristeza, la ira, un poco la contemplación y tal vez y lo que era la locura, que eso es como lo que representa cada máscara, empezando como por ejemplo desde la portada, que es la que está como con fondo amarillo, que es la locura. Después está la portada que es como más naranja, que es la ira. El que está obviamente con una lagrimita es la tristeza, que es con un poco la calavera, que está con un poco atrás un fondo celeste. Creo que Y sin el que está querer con me el eché la fondo rojo, que ya presentación sería con tuya. la contemplación. No, ahí está. Ahí está, buena. Ahí sí, ahí sí. Sin querer hice un par de clics. Bueno, la ese es el envié. fondo rojo, que esa es la contemplación, claro. La ira, cada uno también está, bueno, como nosotros básicamente no tuvimos mucho que decir como en cuanto como, mira, que sea así la máscara, como ponle estos detalles, sino que más que nada le dijimos a Vicente, mira Vicente, estos son los conceptos que nos gustaría tratar estéticamente, y nos gusta mucho tu arte, nos gusta como la estética que le da a tu escultura, entonces como que trata de representar con tu sello lo que nosotros te estábamos como tratando de comunicar, ¿ya? Lo que sí, como que igual le dijimos como, pucha, igual ojalá ¿cómo se llama? Cumpla bien con un poco con lo con la sonoridad también que nosotros tenemos también. Entonces, como que ahí fue el trabajo en conjunto, pero ya como en los detalles de la máscara lo vio Vicente totalmente. Sí, fue una cosa bastante libre en general, o sea, si bien Gerard decía que teníamos como ciertas ideas, ciertas como emociones para plasmar, finalmente como que todo fue muy de la mano del artista que hizo la escultura. Pero no sé, o sea, de todas maneras, si bien teníamos como ciertas ideas como de estas emociones y sensaciones que estaban como plagando el disco de cierta forma, también hay cierto dejo de como interpretación libre también. Eh, Como que teníamos como una idea de estos personajes como tal, pero también queríamos de alguna manera representar cierta como universalidad en cuanto al hecho de que no es que cada uno de estos personajes sea uno de nosotros, ya que nosotros somos 4, sino que cada uno de estos personajes puede ser uno de nosotros, o podemos ser nosotros, cada uno de estos personajes a lo largo de nuestras vidas, de nuestra experiencia, eh, o Nos en un preguntan en puro el día, chat si por los de decirlo las así. fotos son ustedes con las máscaras. Algunos sí. Eh, Tuvimos que modelar, de hecho aquí yo estoy en esta. De hecho creo que se ve, no sé si se alcanza a ver como el ojo, con el ojo cerrado ahí. Pero sí, no, para efectos como prácticos de cómo se hicieron las fotografías acá, claro, tuvimos que ocupar las herramientas que teníamos a mano, y esas herramientas pues, éramos nosotros en un departamento junto con Octavio Cañulev, quien hizo la fotografía y el Claro. arte del disco. Y claro, o sea, como que dentro de todo de este imaginario, como que al final, finalmente nosotros quedamos con las máscaras puestas también, pues, Sí. pero no era como el plan como ser algo así como, por Yo decirlo soy así, este, o tú eres Daft este, Punk. claro. Claro, no era como el plan de que uno interpretara cierto uno de estos personajes, sino que simplemente se dio, ¿no? Ujú. Y bueno, las otras fotos de la sesión no sé dónde están, pero ahí tendría que buscarla. Claro, o sea, sí, 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 po, es como, es bueno que Gabriel también aclare eso de que no es como que nosotros seamos cada una de las máscaras, es como que todos podemos ser eso. Entonces, como que lo que hubo hábil ahí nomás en el momento fue ser nosotros los mismos modelos.
Claro. Que, bueno, también, una vez pasó también de que, como haciendo como, siguiendo con esa referencia, de que en un álbum pasado, que es el EP que se llama Parsec, también cuenta como con 4 personajitos. Sí. Pero todos también pensaban de que éramos nosotros como representábamos los monitos, pero era como no, en realidad son las canciones, porque eran como 4 canciones principales. Y también nos llegó como esas preguntas, pero es súper normal también de que suceda. Sí, como que siempre tratamos de alejar un poco nuestra música de nuestras como identidades individuales. Eh, Obviamente hay gente que como que no tiene muchos problemas con eso, de que, no sé, pues, es como aquí voy yo y yo hago esto, yo hice esto. Quizás nosotros tenemos una especie de acercamiento a la estética musical más cercano a lo que podría ser, no sé, Pink Floyd que fueron muy famosos en su momento por tirar gente al escenario que no eran ellos y nadie se dio cuenta. Entonces, como que em, tratamos de cierta forma de alejar un poco los conceptos de los álbumes de nuestras personas y en el fondo como que lo que sea como central en este caso sean las canciones y la música propiamente tal, más allá de nosotros como individuos e incluso nuestras voces, ya que tampoco incluimos eso usualmente dentro de nuestras canciones. Sí se ha dado, pero ha sido muy poco. Tenemos una mano arriba de preguntas porque también vamos a tener bastantes preguntas acá Sí, de adelante. cómo se gestionan de repente sus composiciones o hacia dónde van, pero le vamos a dar la palabra a Francisco para que pueda hacer una pregunta. Adelante. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola. Eh, Oye, ¿sabes qué? No sé, igual es curioso, quizás no tanto para nosotros por nuestra edad, pero quizás sí para los chicos y chicas que están viendo esta transmisión, el tema del álbum. Hoy día como que no se da mucho el álbum porque quizás para las productoras, para las grandes disqueras, ¿cierto? Se perdió un poco esto del concepto de estético, ¿cierto? Como lo Visual, conceptual. claro, asociado a la música. Como que mucho se da hoy día en esta como cultura muy desechable, no sabría cómo bien explicarlo, o solamente como el consumo rápido, en que los artistas, los músicos sacan un tema o 2 temas y chao, y lo tiran a YouTube, Ujú. gastan una cantidad de dinero así morboso para poder, ¿cierto? Vender el videoclip, aunque sea una tontera, una estupidez lo que está sonando, no tenga ningún sentido. Pero en cambio ustedes no, ustedes son súper arriesgados y yo lo estaba pensando, ahora lo estaba viendo, de que son capaces de armar un concepto completo con una cantidad de canciones, en definitiva construir un álbum. Y que además esté muy relacionado con esto del rock art, de mezclar el arte, preocupados, muy preocupados del arte de su disco, pero también una concepción musical. Y yo creo eso hoy día se ha perdido, pero serán muy pocas las bandas que lo siguen haciendo y que son famosas, que tienen mucho dinero, no sé, Tool, por ejemplo, que se demoró muchos años en poder sacar un disco, 12 años más o menos el último disco, pero detrás Que aún de, no sale. y detrás de su música hay toda una concepción artística. Entonces, no sé, que nos comenten eso, un poco he intencionado esto de querer seguir manteniendo esa como idea vintage, ¿cierto? Vieja del álbum, de construir un concepto completo y no solamente la canción. Qué chistoso que lo catalogues como idea vintage, pero en realidad es muy cierto. O sea, es verdad que en estos momentos vivimos en la cultura del single, en la cultura de como los temas cortos y en el fondo como tirar un par de temas ya y ver qué pasa con eso. Tampoco lo desvalorizo en todo caso. Yo creo que para los tiempos de hoy en los que pucha, vivimos con los audífonos pegados a la cabeza, como que a veces es abrumador como mantener la atención en una banda o en algo durante tanto tiempo. Em, pero, o sea, como respondiendo más o menos a lo que planteas, el tema de hacer un álbum completo junto con todo el asunto de esta estética metido de por medio, tiene que ver principalmente con una
como una picazón de nosotros de querer hacer un álbum porque nunca lo habíamos hecho. Creo que las cosas que habíamos hecho anteriormente eran como un poco más acotadas, a veces no caían dentro de como el concepto de un disco, o no cabían dentro del concepto de lo que vendría a ser algo con un poco más de propuesta. O sea, si bien tenemos el primer disco, y el primer disco fue como una especie de carta de presentación de nosotros, como que faltaba un poco el tema de cómo tratar de hilar estas canciones dentro de una estética, dentro de una historia, dentro de, no sé, pues algo, era mucho, mucho más libre. Entonces el primer disco, por ejemplo, fueron los primeros temas que salieron y ya, ¿cachai? Era como, estos somos nosotros en este momento, esta es nuestra carta de presentación. En cambio, para Imago quisimos hacer una cosa un poco más meditada, un poco más alineada dentro de cierta temática, y la razón por la que lo hicimos es de porfiado, básicamente. Porque efectivamente, como tú bien dices, como que todo el mundo ahora está haciendo singles, todos están haciendo, porque es más conveniente al final. Es más conveniente, es más barato, incluso sale más a cuenta comercialmente. Y nosotros al final dijimos, no, pucha, queremos hacer un disco largo que se aproxima a la hora. Teníamos claro cuántos De 10 temas queríamos canciones. tener, de 10 canciones, tiene que ser de 10 canciones. De hecho hicimos 14 canciones, y 4 de ellas salieron, o sea, no quedaron dentro del disco. Y bueno, también teníamos la idea de hacer un vinilo, solo que por el tema de la extensión del tiempo eso nos terminó jugando una mala pasada, ya que eso implicaba hacer un vinilo doble, y eso sale el doble de caro, por supuesto. Entonces, nada, así como bien en resumen, esto responde más que nada a una necesidad nuestra, y sí, ya a lo mejor puede ser a esta altura un tema de nostalgia, ya que nosotros crecimos con discos, con CDs, no crecimos con vinilos, pero sí con discos enteros, y escuchar los discos enteros, y como que uno tiene en la memoria eso, más que la canción, más que el EP de 3 canciones, es como el disco, ¿cachai? Entonces como que queríamos evocar un poco todo ese tema de la aventura que existe en escuchar un disco largo de 10 canciones, o más o menos 10 canciones, y como irse como en esta bola, básicamente, ¿me cachai? De como que, no sé, nosotros al no tener letras, se nos da bien como el tema de tener como cierta libre interpretación, entonces cada uno puede vivir su propia aventura de alguna manera, escuchando este disco. Entonces, o por lo menos esa es la intención que teníamos, de que, no sé, pues, partir con cierto estado, que de hecho eso también, me acordé mucho de un meme que una vez subimos, que es como de este niñito que se está yendo por el trampolín, o sea, no por el resbalín. Y claro, parte Resbalín. piola con Nuquillo, y después entre medio está Penumbra, que es un tema un poco más, primera vez que nos metemos como en terrenos un poco más políticos, por decirlo así. Y finalmente Imago, que es como el tema lejos más denso, y uno de los más largos y más extraños que hemos hecho, como más oscuro. Entonces, como que, claro, eso junto con toda la estética, como el concepto del disco, y el orden de las canciones que finalmente terminamos haciendo, como que invita a tener cierto, no sé, pues, cierto como viaje finalmente. Eso ¿Les es parece como si la idea. comparto el disco que tienen subido en YouTube para que lo vayamos escuchando mientras conversamos? Por supuesto, por supuesto. Así damos contexto también de la Sí. música que estamos Ujú. hablando. Lo voy a dejar en volumen bajito, por supuesto, para que se priorice la conversación. Medio formato podcast. Claro, claro, claro. Yo, igual que me gustaría contestar un poquito respecto a lo de Francisco. Opino como muy parecido al Gabriel, de hecho, por no decir como lo mismo. Pero era como para decir de que es de que solamente hay distintas escenas responden a distintos tipos de formatos. Y algunos que son es más efectivo en algunos y en otros no tanto. O sea, si nosotros quisiéramos estar
escena de música urbana donde se mueve el trap y el reggaetón o el pop o todo eso, claro, el single es lo más efectivo, lo más efectivo. Pero si nosotros que estamos como dentro de otra escena y queremos llegar como a otro target, otro público objetivo, también es como que creemos de que el formato que presentamos como Imago era como lo más correcto también y fiel a lo que nosotros como que queremos representar el concepto de la banda en sí también. Eso. ¿Cómo fue la generación del concebir este disco? Porque hay un tratado musical súper curioso en la estética que están trabajando respecto a la sonoridad que está teniendo esto. Porque si bien ahora la misma producción musical que se está generando en el mundo actual prioriza principalmente el formato digital para ya sea todo lo que es de repente ahorrar recursos o de repente cuando uno es un artista individual tiene que ver cómo complementa la necesidad de músicos, por ejemplo, para poder llevar a cabo una producción completa. Buscar músicos de sesión, por ejemplo, en este caso, que me hagan el trabajo instrumental. Pero en el caso de ustedes que siguen tocando instrumentos físicos, lo cual sigue siendo un elemento muy valorable en la estética musical actual, ¿cómo ha sido ese viaje de tomar decisiones estéticas sonoras? De, por ejemplo, decir, yo quiero que ahora esta guitarra no suene como una guitarra, sino que ahora suene como algo completamente distinto y que se haga de repente este cambio ruptural de la estética sonora de algo que se lleva trabajando mucho tiempo, porque ustedes mismos también mencionaron, por ejemplo, llevando el caso de Pink Floyd de repente, que su estética sonora también acompañaba la estética visual. Acá nosotros ya estamos también teniendo una estética sonora que tiene que ver con la experimentación también, y esa misma experimentación le añade un factor humano súper enriquecedor también a la música, lo cual ocasiona que uno cuando esté escuchando este disco, por ejemplo, o cualquiera de su discografía, tenga precisamente esos elementos que te van llamando mucho la atención a medida que vas escuchando, porque siempre hay un diseño sonoro demasiado interesante con la música. No sé cómo fue esa aproximación, las decisiones que tomaron o el proceso creativo de aquello. De parte mía, al menos, cuando comenzamos el trabajo del disco, yo estaba un poco como sonoramente estaba como muy obsesionado con todo lo que son como los sonidos como octavados de los instrumentos como con pedales. Entonces como que dentro de ese aspecto como que mi guitarra se ocupé y me valí también de poder hacerme de hartos pedales y efectos que modificaran como el pitch, el tono, es decir, la octava de lo que yo estaba tocando, ¿ya? Entonces, al menos de mi perspectiva fue más o menos así. Después lo otro como en cuanto a lo que queríamos llegar, como en cuanto como a la atmósfera total, también fue como algo que trabajamos en estudio y que en conjunto al productor con que trabajamos, nosotros le íbamos diciendo como queremos que esto suene más así, que vaya por esta parte, que se creen este tipo de atmósfera. Pero también creo que principalmente, como ya también yendo a lo que tú mencionaste de hacer sonar como por ejemplo una guitarra como otro instrumento, es también tener la idea y creo que fue algo súper bueno que me tocó ver hace como, no sé, un año antes de que empezáramos como con la composición del disco, de un guitarrista de hecho es de la banda Radiohead, que dijo algo como súper que me llamó la atención en ese entonces, que fue de que lo interesante de repente es de que la guitarra siempre se limita a como ya tiene que sonar así como rock o como con esos solos, hacer bla, 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 como el típico sonido, no sé, porque si tú te pensás en guitarra eléctrica, al tiro te imaginas como una así muy... Pero al final la idea es de que la guitarra es un instrumento nomás, o sea, es un instrumento que emite notas y no tienes por qué, más aún si tienes las capacidades como de tener pedales y alterar el sonido, como quedarte como, la guitarra tiene que sonar como una guitarra, o sea, si yo quiero que la guitarra suene como un sintetizador, puedo hacerlo.
o si quiero que la guitarra suene como esta otra cosa, puedo hacerlo, y si puedo hacerlo y suena bien y a mí me agrada y cumple la función de que yo quiero que tenga la canción, ir por eso nomás y no quedarse con ese canon como súper limitante que creo que puede tener a veces. Genial. Bueno, sí, o sea, igual como en añadidura de lo que dice el Gerard, también como que aplicamos recursos que no habíamos considerado antes. O sea, cuando partió la banda, como que igual éramos muy de la idea de grabar lo que se tocaba solamente. No estábamos como muy en la onda de hacer algo distinto a eso. Entonces como que igual se centraba mucho, dependía un montón de nuestras capacidades en vivo. Pero para este disco en particular empezamos a añadir otras cosas, otras capas. A mí me llamó mucho la atención cómo de repente como que surgieron como el tema de ocupar sintetizadores en casi todos los temas. O sea, hay varios temas que tienen como ciertas líneas, algunas más prominentes que otras, pero esto añadiendo el hecho de hacer sonar las guitarras como otra cosa que no sean guitarras, también como que añadimos otros instrumentos que no son guitarras, por supuesto. También se alcanzó a experimentar con la batería, incluso, bueno, percusiones que desde siempre como que hemos añadido también. Quizás lo más notable con la batería ocurre para un tema que se llama Atlón, en el que estamos tocando, o sea, al final del tema están sonando dos tomas de batería distintas al mismo tiempo, una a cada lado. Entonces, nada, como que nos lanzamos un poco a la piscina al respecto de cosas que podíamos o no podíamos hacer en vivo. Bueno, ya está compartiendo Guillermo mi playthrough de Quillo. Muy a diferencia de Gerard, yo creo que no tuve tanto como la aproximación de mutar tanto el sonido de la guitarra. Sí, como que bajé un poco incluso el uso de los pedales, aunque no lo crean, que antes era como todo el rato. Pero nada. Es muy seductor igual ocupar pedales porque está todo ahí y es muy llamativo también experimentar con ello. Sí, es divertido. Es como tener un sintetizador análogo en tus pies, más o menos. Yo por lo menos lo veo un poco de esa forma. Como sobre todo si uno puede tener la capacidad de agarrar cierto como trozo de lo que estáis tocando, mantenerlo en un loop y después ese loop modificarlo, como que da mucho para hacer una base. Bueno, también otro elemento que ocupé en el mismo disco al final, hacer como una especie de drone que se llaman, que son estos como, no sé, pues, como zumbidos, casi como de monje tibetano, por decirlo así. Pero nada, o sea, como que el disco igual invitó harto a la experimentación y bueno, yo por lo menos fui un poquito más conservador con el tema de los pedales, no así el Gerard, que definitivamente hace unas cosas bastante locas a lo largo del disco. Y respecto a por ejemplo, cómo han crecido como banda en ese sentido, me llama también mucho la atención, porque una de las cosas que yo creo que más cuesta en Chile es poder surgir musicalmente. Y hay una de las cosas que me llama mucho la atención, porque al final uno termina teniendo un trabajo muy interesante con mucha gente, como por ejemplo el cómo uno se relaciona de repente con los propios compañeros de banda, hacia dónde llevan esas relaciones, por ejemplo, y cómo uno de repente empieza a gestionar también para que las cosas funcionen. Hay lamentablemente una especie de cliché en el mundo de la música, que es que la mayoría de las bandas no logran salir de la sala de ensayo principalmente por culpa de la misma banda. Entonces, ¿cómo ha sido abordado por ustedes eso para que incluso, bueno, aquellos estudiantes que están sumados con nosotros, Tortuga Anónima tuvo una muy entretenida gira también en el extranjero, fueron a Japón también, entonces eso también involucra un montón de gestión que de repente uno tiene que hacerlo por su propia cuenta. Y al final, que es una de las temáticas que también estuvimos intentando tratar dentro de esto, que al final la labor musical dentro de un proyecto
que sea de la envergadura que sea como proyectable profesionalmente dentro de la realidad que vivimos, de repente es difícil, po. Y uno tiene que buscar gente que le acompañe en esto. Y aquí nosotros estamos viendo el fruto de un trabajo demasiado colaborativo. Por ejemplo, el hecho de que tengamos también a Manuel sumado acá en este proyecto da cuenta de eso, porque si uno se relaciona con gente que te acompaña en tu misma idea, esas mismas ideas se potencian. Así que no sé cómo serían las apreciaciones de ustedes respecto de cómo ha sido ese proceso. Sí, un arduo trabajo en general, pero yo creo que la diferencia igual ha sido marcada por el uso de ciertas herramientas que al principio uno no conoce, como todo el asunto de, no sé, acceder a fondos para empezar, que eso nos ha ayudado bastante. O sea, definitivamente es algo que ha movido la máquina en general, y para un músico que está recién partiendo, igual eso llega a ser un poco inaccesible si es que no se sabe cómo jugar un poco este juego, que es básicamente postular un fondo, tener que gestionar el tema de la plata, hacer una planificación, rendirlo finalmente. Al final, como que todas esas cosas que hemos como logrado hacer tanto aquí como fuera del país, han tenido como cierto impulso en eso, y en el de ir aprendiendo básicamente a pulso cómo hacer estas cosas. Entonces yo creo que, no sé, a lo mejor Gerard podría ahondar un poco más, porque él es como súper capo como con el tema del asunto de las postulaciones a fondos y todo eso. No sé si voy a añadir algo ahí. Sí, bueno, como banda al comienzo, primero, claro, tenemos como la urgencia de hacer primero que todo un estilo de música que en Chile, y también a nivel ya latinoamericano, no es algo que sea muy popular. Entonces ahí ya primero tenéis que decir, ya estoy queriendo incursionar en aguas que además ni siquiera aquí tengo asegurado de como un camino más pavimentado, ¿ya? Entonces, al comenzar en un camino que ni siquiera está muy bien hecho, tienes que valerte nomás de moverte, de tratar de generar redes. Como que en realidad para muchas cosas y aspectos de la vida, la palabra y el concepto de tener redes es algo súper importante, y que no se malinterprete tanto como con una cuestión de pituto, ya como o tener como alguien como comprado, sino como de poder saber con quién tratar, de tener también desarrollar habilidades blandas, e informarte también qué es lo que culturalmente, por ejemplo, como lo que decía Gabriel, a nivel de estado uno puede conseguir como artista. Entonces ahí uno hay que empezar a investigar qué es lo que se puede hacer, como qué es lo que uno puede obtener. Por ejemplo, están estos fondos que, si bien últimamente, bueno, por toda también la crisis de sanitaria, que se vio todo interrumpido, está un poco, bajaron los fondos para los artistas, para el arte, pero generalmente es como y leerse el formulario y después como solamente darle nomás, pues, como tener un poco de fe con tu proyecto. Pero yo creo que aquí en Chile es como básicamente el formar redes y ser a veces hasta un poco más peluzón de lo que uno ¿cómo se llama? Puede ser usualmente. Uno Tal nunca vez uno lo sabe van a tener más fácil que... cuándo termina siendo lobby. Claro, o sea, al También. final igual se traduce a veces a lobby, cosas así, pero también uno yo creo que lo más importante también es de que uno sea sincero con uno mismo también, con lo que uno hace, y poder
¿cómo se llama? Conseguir también una consejería de gente pertinente que también cache sobre donde tú quieras y desenvolverte. Claro. Ahí Manu levantó la palabra. Sí, no, para poder agregar algo con respecto a la idea como de las redes y de generar, bueno, el videoclip también fue parte de una postulación, entonces un poco por ahí se conecta, que yo también fui estudiante, digamos, y tuve la versión como el no querer participar como de esta instancia como de lobby o de hacer redes y todo eso, como de uno dice como no quiero ser parte de eso, creo que eso es lo que está mal. ¿Cachai? No sé si a alguien le, pero por lo menos yo salí del colegio con muchos problemas con eso. Y al final el tema como de generar redes se traduce mucho en tratar bien a las personas, en relacionarte como con respeto, y en ser constante y mantener como un trabajo constante y serio y no se traduce como en ir de carrete con la gente, ¿cachai? Sino que se traduce como en una cosa mucho más práctica y más humana de generar redes y generar contactos. No sé si aporté, pero... Sí, no, sí. Igual quiero agregar algo porque efectivamente Gerard había tocado con el tema de las redes, también me vino un poco a la memoria eso, o sea, si bien mencioné como todo el tema de los fondos, en realidad eso definitivamente no es el primer paso para nada, o sea, rememorando nuestros inicios como banda, yo creo que algo súper importante en realidad fue aliarnos con otras bandas y empezar a movernos y hacer tocatas, no sé, pues si no era como en el gimnasio del colegio, pucha, podía ser, no sé, pues, en la casa de alguien, incluso en la misma casa del Gerard hicimos en algún momento alguna tocata. Sí. Entonces, y eso fue todo de la mano como con la alianza con otros proyectos, otras bandas que gracias a internet y a las redes sociales en general logramos conocer. Entonces, esa fue como la primera base en realidad como para sentar el proyecto dentro de un contexto de lo que el común de la gente, todo el mundo en realidad llama una escena. Entonces, efectivamente, el tema de las redes como el primer paso como para llevar a cabo un proyecto en realidad súper importante. Sí. Quiero de aportar hecho, ahí que, ¿Mm? sobre un pequeño ejemplo, yo conocí la banda de los chiquillos por otra banda, yo iba a ver a otra banda, un amigo, y terminé yendo a las primeras tocatas ahí en Rojas Magallanes, Rojas Magallanes, aguante. fascinado, y años después contacté a los chiquillos, y ahí se armó como esa relación, digamos, como todo Claro. nació de eso nomás, de una gestión que va por otro lado. Sí, claro, pues, Manu sí. dirigió nuestro primer videoclip, de hecho, antes de Aleph, 20 giros al sol, está por ahí si es que lo pilláis, pero Sí. se dio también como de manera como Sí, súper bueno, desinteresada. quería nomás hacer como... Sí, pues. Sí, también al final, en cuanto como a redes, las redes se pueden encontrar en cualquier parte, onda... Yo recuerdo que nuestras primeras tocatas, cuando partimos, nosotros no teníamos dónde tocar. Y eso es como súper sincero, no teníamos dónde tocar porque cuando íbamos enviamos correo a ciertos como lugares donde se podían hacer como tocata y cosas así, no estaban muy interesados porque era una banda instrumental, entonces pucha fome. Entonces al final nos metimos en un circuito súper raro porque el único circuito que nos acogió en ese momento fue el circuito como de hardcore y post-hardcore chileno. fue muy raro estar ahí, como nosotros como que primero tocamos en la banda, como había una persona que estaba gritando mucho y tocando muy rápido, y después veníamos nosotros y era como hola. Pero bueno, al final así conocimos gente, así nos vio gente y terminamos compartiendo hartas veces con personas que hoy en día también tienen proyectos súper interesantes que formaron también parte de esa escena. Aquí también nuestro querido Manuel también pudo tocar en Rojas Magallanes en sus años.
Ahí un flashback de memoria. La pregunta que les tengo también es ¿qué tipo de consejos les podrían dar a nuestros estudiantes que están acá, por ejemplo, que tengan ganas de dedicarse a esto, tanto también, por ejemplo, desde el lado de la cinematografía incluso, o del lado desde lo audiovisual, si quiere aportar Manuel en este caso, o en el caso de ustedes también que se dedican mucho también, no solo en la generación artística, de hacer música, un concepto, un producto en general, sino que también uno como músico, qué consejos les pueden dar o cómo partir, qué cosas o dificultades incluso ustedes también se han dado o se han encontrado en el camino para poder llegar a donde están hoy en día, que no siempre es un camino fácil y está lleno de cosas, está lleno de gente, está lleno de experiencia, muchas veces frustración, a veces alegría. También dice el cliché que muchas cosas son como 90% esfuerzo y a veces ni siquiera un 10% de talento, a veces un 1%, pero ese esfuerzo también recompensa un montón de cosas. ¿Cómo ustedes también podrían compartir eso? Sí. Porque igual es una larga carrera y es muy valorable. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, con el tema de la perseverancia, en primer lugar. Como de tratar de darle la mayor cantidad de, por decirlo así, monedas al proyecto antes de que la cuestión muera. Porque igual a lo largo de lo que llevamos ya, igual hemos visto hartos proyectos con los que compartimos escenario en algún momento, pero se fueron diluyendo en el camino o no continuaron por X motivos. Y sentíamos que eso era como, yo por lo menos siento que es algo como súper, como es algo que se ve bastante, es muy usual que las bandas en realidad no duren tanto. En el fondo, como que el tema de la longevidad yo creo que igual es súper importante, sobre todo primero para el tipo de música que estamos haciendo y para el contexto de mercado musical en el que estamos también, porque bandas como las nuestras en realidad no alcanzan la fama o no alcanzan un reconocimiento de un día para otro en lo absoluto. O sea, un tema bien largo, y de hecho tampoco puedo decir que hemos alcanzado la fama tampoco, o sea, definitivamente no estamos ahí. Ha sido un largo camino y lo que tenemos igual estamos súper conformes con eso, pero todavía hay para rato, o sea, todavía hay harto camino que recorrer si es que queremos llegar como a lo mejor a algún estatus de reconocimiento con el que podamos decir ya, pucha, estamos así como hemos hecho harto, que ha sido suficiente. Entonces, primero que nada, yo creo que la perseverancia es súper clave. También el tema de intentar hacer cosas nuevas, o más que nada, más que hacer cosas nuevas, como hacer cosas que causan reacción. Yo encuentro que eso es mega importante en un proyecto musical, sobre todo en el sentido de que cuando una música no te causa una reacción, ahí ya estamos súper mal. O sea, y puede ser cualquier tipo de reacción, ya sea una buena o mala, lo podéis odiar, te puede gustar. Pero, no sé, por tirarte un ejemplo así como bien al voleo, yo creo que el Gerard le va a cargar esto, pero yo me acuerdo mucho de Planta Carnívora. Planta Carnívora para mí ha sido un proyecto que es muy desafiante en ese sentido, porque todos pueden decir que su pucha que es mala, que la chica esta no tiene talento, bla, 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 pero causa reacciones, y yo encuentro que eso es súper valorable en un como contexto artístico. O sea, a la cresta ya terminó grabando un tema en Estanconia de alguna forma. Entonces nada, pues yo creo que está como que da lo mismo a veces, incluso que también toques o que también hagas la cuestión. Yo creo que lo importante es que la cosa tenga emoción y que tenga capacidad de generar reacciones en el resto de la gente. Entonces yo creo que si se quiere hacer arte hoy en día, sobre todo en estos tiempos en el que hay tanto ruido blanco y hay tanta información para todas partes, yo creo que hay que destacar de alguna forma, y esa forma de destacar haciendo cosas locas, raras, tontas, qué sé yo. Como que
Es Es como, súper importante. claro, es como es buscar salir de los paradigmas también que se está acostumbrado a ver todos los días. Onda, como un poco parafraseándome a mí mismo, como eso de buscar de que tal vez la guitarra no suene como tenga que sonar la guitarra, por ejemplo. Son detalles de ese tipo que van a hacer que tal vez de que tu proyecto sea un poco más llamativo. Pero yo creo que dentro de las cosas como más importantes y que dijo el Gab es como la perseverancia, porque hay veces que uno también tiene que considerar de que de repente no, claro, o sea, uno lleva haciendo una cuestión de que lo haces con tanta dedicación y te esfuerza un montón en hacer todo eso y a veces como dices, chuta, no tengo el resultado que me gustaría a mí haber conseguido de forma mediática, no de forma como de tu arte. Entonces, igual hay hartos factores que a veces no recaen tanto en como uno, de que tal vez tú hiciste algo malo, de que lo tuyo no es bueno, entonces a eso me refiero como también una tolerancia o en esa frustración, como Sí, que hay un factor suerte ahí metido entre medio. claro, o sea, hay un factor suerte, o sea, totalmente. Obviamente tampoco es como una cuestión de ser como condescendiente con uno mismo, pero también, ¿cómo se llama? Hay que considerar un factor así importantísimo, que, o sea, somos una banda o está iniciando un proyecto de música en un país en Latinoamérica. Entonces, es un desafío. O sea, estáis jugando, es como que estáis tratando de jugar el juego del negocio de la música en nivel asiático, así, nivel como ultra mega difícil. Entonces, claro, va a ser más difícil. Y te puede pasar a veces que digáis que uno piense como chuta, mi proyecto yo sé que es bueno y yo sé, y harta gente también lo ha visto, pero no he tenido la oportunidad porque acá no se explota mucho, po. Y ya ha pasado a veces que sí, hay golpes, y hay golpes de suerte. Como que han pasado a bandas y que, por ejemplo, no sé, hace no mucho estaba escuchando una banda que es de Níger, ¿ya? Y que de Níger, como que son lugares donde hay guerras civiles constantemente, pero salió una banda allá pero fue un golpe de suerte que tuvo esa banda, ¿cachai? No es como el mismo resultado que puede tener, no sé, un proyecto naciendo en Estados Unidos o en Europa o en el Reino Unido. Ahí como que es porque también es distinta la industria, se mueve de distintas formas. Y es una industria que, por una economía también, que está en distintos países, le permite a la gente que se mueve dentro de eso, como por decir así, los mecenas de la industria, tomar riesgos sin mucho margen de error. Eso. Creo igual que también hay una visión como bien exitista de los proyectos como artísticos también, como hay buenas que o hueonas o personas a las que les va muy bien y generan mucho. Perdón. Pero la idea del número, la idea como de cuantificar o de calificar la calidad de tu obra, digamos, por la cantidad de vistas o por la cantidad de me gusta o qué sé yo, también la hace muy mal, ¿cachai? Como que también uno hace esto por expresar algo, por compartir algo y porque hay otras personas que han hecho algo vinculado al arte que te ha ayudado a ti a enfrentar tu vida, ¿cachai? Entonces también hay algo ahí como de querer compartir y de apoyar a otras personas y de encontrarte con personas que piensen igual que tú o no, pero poder compartir al final. Yo igual lo veo mucho por ese lado también. Claro. Creo que igual es bueno hacer como una advertencia porque, claro, uno puede como romantizar esto, ¿cachai? Y decir como esto es bello, empresa, qué sé yo, pero es importante yo creo que para las chicas y chicos que quieran dedicarse a algo vinculado al arte, que
hacer el llamado de atención es complicado, es difícil hacerse un hueco, pero es gratificante, ¿cachai? Como que hay una cosa ahí que es muy bonita, que te llena adentro y que te hace seguir haciendo cosas y uno tiene que saber que va a ser difícil. Claro, también va en parte de la urgencia artística que tenga cada persona. Como que obviamente si tú vas a ser un artista pop y quieres ser un artista pop como a nivel, no sé, Dua Lipa, obviamente los likes y los follows y todo eso, claro, es importante, pero como dijo el Manu, pues ahí como que al final eso se traduciría nomás como en una urgencia artística que uno tenga como lo que te llame a ti el hacer arte, como si estás haciendo música porque querís ser como un icono pop y súper famoso, como bueno. Claro, pero ahí el énfasis quizás es menos artístico en algún sentido, ¿no? Como claro, una no, sí, es que más... a lo que iba ahí es de que de repente se confunde eso y como que de repente quieren artistas como de ese tipo, quieren camuflar como su como, me encanta la música del arte y la cuestión, no sé, y es como, no, loco, solamente queréis ser popular, así como que... Claro, hay una cosa ahí de ego que no se sabe. Creo que también hay otro consejo que se podría dar, que es como saber dimensionar dónde estáis parada y poder visibilizar cuál es la escena, en dónde te queréis meter, como hacer ese estudio también, porque mucha gente como que se frustra haciendo cosas porque en verdad estás haciendo cosas y subiéndolas a una página y de ahí a que te pesquen hay un montón de factores, como decían los chiquillos, en relación a... Entonces uno tiene que mapear y hacerse consciente de dónde está parado, de dónde está parada y como ver cómo va a aportar a eso, qué va a proponer en eso, como, etc. Sí, una de las preguntas que, de hecho, creo que ahí el Manu tocó una palabra que es súper clave y que también está apuntada a una ya de mis últimas preguntas por el horario en el que estamos, que es cómo ustedes en general han podido lidiar con la frustración. Porque, de hecho, ahora en términos de pandemia y todo, creo que el manejo de la frustración en nuestra comunidad igual es muy importante de tener en consideración y yo creo que uno como artista que empieza a crear un camino en el cual nadie usualmente te dice cómo tienes que hacer las cosas para que te vaya bien, eso usualmente te ocasiona justamente frustraciones de que las cosas de repente no te funcionen o que parte del trabajo es estar predispuesto a que puedas tener tanto éxito como fracaso. ¿Y cómo se lidia con eso? Porque igual de todas maneras el formato pandémico nos ha dejado muchos desafíos respecto a cómo lidiar con esas frustraciones, cosas que se tenían pensados para hacer. Esta misma instancia, por ejemplo, que iba a ser en formato presencial, tuvimos que dejarla en este mismo formato, entonces ya con eso había que ver cómo lidiamos con eso, cómo ustedes han lidiado con esa frustración desde su propia expertise, de su área, y qué aprendizajes han podido sacar también respecto a eso. De parte mía, yo creo que es como un fuerte... Es saber separar qué fue tu error y qué fue una cosa, un factor suerte, o qué fue algo que no tuvo nada que ver contigo. Hay hartas cosas que yo puedo decir y que digo como sí, fue culpa nuestra, fue culpa mía directamente, así que como que solamente a veces no es solamente caerse quedarse en los laureles. Es como igual cuando estáis rindiendo una prueba, pues, o sea, si de repente sabéis que te fue mal, que bueno, la mayoría de las pruebas del colegio es porque no estudiaste a veces. Pero aquí es como, pucha, a veces no tiene mucho que ver con que hiciste algo mal, solamente no se vio la condición y bueno, seguir nomás, pues como más que nada como una palmadita tuya a la espalda, así como ya, vamos. Una capacidad de resiliencia que hay que generar. Sí. De hecho, ahora, bueno, hace como 2 segundos mandé un videito en los comentarios que sería súper bacán que lo pudieran ver después los chiquillos, como que habla sobre la frustración y también como de la suerte, que influye también en los proyectos. Así que, genial, se lo vamos a dejar anclado en nuestro servidor de Discord para que lo puedan ver cuando estimen las veces que gusten.
Oye, como para aportar un poquito en esa línea que creo que es importante, creo que uno también como que demoniza esos procesos de frustración y es como no quiero vivir un proceso de frustración, no quiero enfrentarme a eso, pero al final son esos momentos los que te hacen y te curten y te hacen como ganar experiencia, ganar aprendizaje, ¿cachai? Como para mí el error en ese sentido y la frustración que viene de la mano de ese error es súper nutritiva, ¿cachai? Y uno puede cambiar como la perspectiva y verlo como algo que te está enseñando, que te está aportando y que no vaya a volver a cometer ese error de esa manera. Quizá podías agarrar ese error y transformarlo en algo positivo para el proyecto en particular. Cosas así. Creo que no sé, que es importante, como que también vivimos en una sociedad como tan exitista de nuevo, como de que todo tiene que ser bueno y ir para arriba y como generar más, que de repente generar menos en un núcleo más pequeño, influir a tus cercanos, es mucho más importante. Sí, estoy súper de acuerdo con eso en realidad. Yo creo que a veces igual es necesario darse el espacio para ponerse en posición fetal y llorar. Sí. De una manera así como bien caricaturesca, por decirlo así. Pero sí, efectivamente la demonización de la frustración en realidad como que no lleva a ninguna parte, o sea, es parte del juego. Y claro, eso también hay que combinarlo con lo que dice el Gerard, en el sentido de que efectivamente hay que saber diferenciar como lo circunstancial de lo que es definitivamente culpa de uno. Y de esa forma uno no se, como que la frustración ahí no pega tan fuerte. Si bien este año igual nosotros hemos perdido como ciertas oportunidades, entre una de esas que en realidad nos duele hasta el alma, pero es la de tocar en el Reino Unido, en el Arctangent, que es lejos uno de los festivales más reconocidos dentro de del nicho en el que nosotros nos desenvolvemos. Claro, como que en realidad ¿qué más queda por hacer? En realidad no es culpa nuestra, es culpa de esta situación que está ocurriendo en este momento y bueno, no, será nomás, pues en realidad no hay mucho que hacer más allá de lamentarse. Entonces en ese sentido es como, pucha, ok, está esta situación, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos para adelante? Porque tampoco es cosa como de decir, ¿sabes qué? No, chao, me voy. Así como, o sea, está la opción siempre, pero no, como que dadas las circunstancias, igual hay que sopesar como un montón de cosas, hay que ver cuáles son las ventajas, las desventajas, pero nada, o sea, como que no hay que subestimar igual, como dice Manu, la frustración como un medio incluso para ganar motivación en el futuro. Sí, de hecho eso también lo habíamos hablado una vez en clase, que tiene que ver como con las emociones como el motor de la acción, que en algún momento con los estudiantes estuvimos hablando de eso, que a mí me pasaba muchas veces que hay muchas cosas en el mundo que me enojan, que derechamente me toman así. Ya toda la situación vivía, incluso de todo lo que llevamos como sociedad del 2019 en adelante, estallido social y todo, y al final transformar esa frustración o ese enojo en algo, en un motor de acción, en algo que me permita generar instancias para generar algo positivo, que esa frustración o que ese enojo se termine transformando en una emoción positiva, porque al final eso justamente te permite motivar y seguir adelante y saber que también dentro de uno tiene que ser, que voy a tomar también uno de los consejos que me ha dado también uno de mis queridos estudiantes, que hay que dejar de ser autoflagelante también muchas veces, y hay que también perdonarse también todo lo que uno hace, o sea, perdón, como de saber como ya, bueno, me pasó, y tengo que dar cara nomás, pues. Entonces, ahí es muy importante también cómo se maneja. No sé si también alguna de las personas presentes en la sesión quisiese establecer alguna pregunta antes de poder empezar a hacer el cierre de esta actividad, si es que quieren aprovechar la instancia.
de interacción acá en vivo, medio Q&A. Oye, No se peleen. No, no se peleen. Voy a dejar acá los Instagram de la productora y de la Pili para que si la quieren seguir y todo, echar nuestro trabajo y todo eso. Aprovechar ahí de tirar. Genial. Y si a alguien le surge alguna duda, quiere preguntar algo, qué sé yo, nos pueden escribir, como muy abiertos a responder lo que sea. Ahí Cristóbal nos está preguntando, ¿el color de fondo fue elegido en base a las emociones que representa cada máscara? Es que nunca me lo había preguntado. ¿Eh? No, no, de hecho yo le hice esa pregunta una vez al Octavio. Y en realidad es una cuestión de qué es lo que era más llamativo en cuanto como a color, nomás, y lo que contrastaba mejor con las máscaras. Sí, Octavio como que tiene como toda esta cuestión de diseñador gráfico así súper brígida, entonces como que el tema de los fondos como que finalmente fue un asunto netamente como de que se vea bonito, que se vea bien. Claro, o sea, igual yo creo que como parte yo igual respondiendo como por Octavio, pero yo creo que también tiene que tener una relación como siempre, como lo estético con lo que también te refleje también lo que estáis viendo. Obviamente debe tener, en algún momento tú también tuvo que haber tenido alguna relación como la emoción que le daba a él. Pero yo diría que en un 70% las elecciones fueron por una cuestión de qué se veía mejor. Está bien. ¿Hay alguna otra pregunta que se pueda hacer dentro del chat o por voz? Saben que nuestros estudiantes tienen completamente habilitado el canal de voz por si quieren participar. O tal vez alguno de los profesores invitados que también está dentro de la llamada. O si ustedes también como participantes les quisiesen hacer alguna pregunta a nuestros estudiantes. Ahí, hermano, tiene una. A los estudiantes, ¿no? O cualquiera en verdad. Sí. No, me gustaría como preguntar como a modo de aporte, como ¿qué harían ustedes, chiquillos, Gabriel, Gerard, como si no existiera Tortuga Anónima? Si algo terrible que ojalá no pase, tocamos madera, pero ¿qué pasaría? Pero tú decís ¿Qué como creen que si tú crees que si no existiera Tortuga Anónima nunca hubiera existido, o si es que No, dejara de existir. no, sabemos que si no hubiese existido, la escena de Mad Rock y Post Rock en Chile estaría como bastante flaqueando, pero no, si dejara de existir, si algo lo rompiera este impulso, y ¿qué creen que les pasaría a ustedes? Como en términos creativos, en términos como... Yo creo que seguiría, al menos yo creo que cada uno ya hemos demostrado de que nos encanta hacer música. Yo creo que siempre seguiríamos como produciendo, generando música. Entonces como que es algo que no para, como que al final te das cuenta de que, por ejemplo, Gabriel también trabaja de forma paralela con hartas cositas, tiene canciones subidas en SoundCloud y de repente se pone a hacer. Yo también durante este periodo de pandemia también he empezado a trabajar en otras cosas que son como urgencia artística, nomás que te salen, entonces siempre van a estar ahí. Como que una vez que ya comenzaste y que tenés como, yo creo, como esa como ganas de poder manifestarte en forma musical, siempre va a quedar. Sí, concuerdo totalmente. O sea, efectivamente, si es que no existiera Tortuga o si se acabara Tortuga en estos momentos, yo creo que seguiría haciendo música. A lo mejor no como... Lo haría más como para mí, a lo mejor. Yo no soy muy bueno como para publicar cosas en general. Salvo las cuestiones que publiqué hace ya mucho tiempo, porque lo que menciona el Gerard con el SoundCloud que tengo, eso no lo actualizo hace mucho tiempo. Pero, o sea, efectivamente, o sea, es parte de... O sea, yo incluso en estos momentos estoy haciendo música paralela a Tortuga Anónima, entonces es algo que se mantendría de esa forma. En realidad no mucho en ese aspecto cambiaría. Genial. Bueno, estamos en... ahí tenemos una pregunta también, una mano arriba que se levantó. Dele nomás. Oye, Guille, disculpen, Diga. chiquillos. Bueno, ya estaban cerrando, pero tenía esta pregunta cerrada, pero no se vio cómo el espacio. Es como la influencia. Si tienen, porque
comentaron un poco sobre como las influencias que tenían como internacional, hablaron de por ahí de Radiohead, ya estaba leyendo un poco la página y como los estilos de música que ustedes hacen, pero de Chile, local o latinoamericano. ¿Ustedes tienen alguna influencia? ¿Se sienten identificados por la música de alguien? No sé, las letras, la conceptualización de alguna banda, no sé, los hi-bats que son más progresivos, más experimentales, no sé, si tienen alguna influencia por ahí. ¿Sabéis que no sé si como calificarlo de influencia propiamente tal? Pero sí he tenido como harta admiración, pero más que nada por cosas underground que se han dado en Chile en los últimos, no sé, 20 años. Como que desde chico en algún momento ya con la salida de MySpace, en algún momento como que yo, de nuevo, no lo califico como influencia directa para este proyecto, pero sí como que me llamaba mucho la atención cómo se formaban como estos espacios de repente como de artistas que tocaban con ellos. Por ahí está, recuerdo, ahí está Dadalú, por supuesto, Adrián igual, Una Niña Malvada, que era un proyecto de chiptune, de hecho, que me gustaba bastante en su tiempo. Como que siento que como que Chile a nivel como musical me ha como interesado 1000 veces más como la propuesta underground que la propuesta mainstream. Entonces no sé si podría decir que tengo bandas que hayan como influenciado el sonido actual que yo tengo tocando en Tortuga Anónima, pero sí me han influenciado en el sentido de que, no sé, como que me han motivado para hacer música finalmente. Eso es más que nada como mi influencia local, si se le puede llamar así. Yo comparto con Gap, como que no sé si podría decir de que algún músico nacional o latinoamericano como que me ha influenciado como en mi manera de tocar, pero sí como por ejemplo bandas que me gustaban harto cuando más chico, como Gira Partiendo, como Pánico, como todo un poco más esa escena más indie, más under. Y bueno, por siempre está en mi corazón todos los proyectos de Spinetta. Y creo que no sé si yo diría que no se puede reflejar como en la forma en que toco, pero sí en la forma como de conceptualizar la música y la forma en que sí hay que hacer como una lírica, como que eso me inspira harto. Y en el caso de Manu, que tenemos también aquí alguna influencia que le lleve a su forma de ser visual. Uf. ¿Por dónde parto? Hay un fotógrafo chileno que recomiendo que si a alguien le interesa un poco la fotografía y qué sé yo, que le echen un ojo, que es Marcelo Montesinos. Él me guía mucho en la sensibilidad que tengo. Genial. Ya, pues. Estoy infinitamente agradecido de esta instancia. Creo que fue súper fructífera y creo que fue también un espacio bastante entretenido. Gracias también por toda la gestión, por todo su trabajo. Para que nuestros estudiantes también tengan en consideración, son gente que actualmente está haciendo historia, chicas y chicos. Son actualmente referentes que en el futuro ahora ponen cara de, "Ay, no sé si será así en verdad", pero realmente funciona así, porque uno cuando empieza a buscar listados de música y empieza a decir, esto pasó en el 2020, en el 2021, en el 2016 sucedió esto, la historia se cuenta sola también, y el registro que ustedes están teniendo y el trabajo que están exponiendo respecto a la escena nacional también se va a ver reflejado en el futuro, porque uno no sabe hacia dónde nos va a llevar ese futuro, y quién sabe, en algún momento lo estaremos viendo en los premios Pulsar o en algún lugar que tenga que ver con alguna exposición mucho más masiva, porque de repente uno no sabe hacia dónde van a estar evolucionando las corrientes musicales. De repente uno no sabe por qué las cosas empiezan a volver. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos viendo que la estética musical está rescatando mucho los sonidos ochenteros, por ejemplo, que se está viendo mucho ahora en la música actual, ya que mencionaron, por ejemplo, el caso de Dua Lipa, Future Nostalgia está, pero
plagado de elementos de los 80, entonces no sabemos si de repente en el 2025 de repente digan lo que la lleva ahora es el rock alternativo y venga a sumarse de repente a estos proyectos y digan yo estaba ahí desde antes, estaba desde la beta, entonces es muy importante esto y es valorable que ustedes estén teniendo estas interacciones ahora con la gente, con nosotros, personas que estamos viviendo el día a día. Así que por eso mismo les agradezco también mucho la oportunidad, el gran trabajo que han realizado, por supuesto, destacar, por supuesto, todo el trabajo que hay detrás de lo que habían mencionado, compilar con los más de 400 dibujos que existían. Aquí tenemos también la participación, hubo un rato de la profesora de artes también, nuestros estudiantes que están también pertenecientes a la sección de arte visual. También destacar el trabajo de Octavio con la parte de las máscaras, el trabajo también de ustedes dentro de llevar a cabo un trabajo musical conceptual que no se trabaja mucho actualmente porque, claro, vivimos la cultura del single. Así que yo en ese caso estoy también infinitamente agradecido. Voy a darle la palabra también a Francisco que querría aportar con algo. Chiquillos, yo solamente quería agradecerles, son muy bacanes, muy secos. No saben lo significativo que es esto para nuestros estudiantes. Yo siempre le he conversado a los chicos que lo que queda en nuestras vidas no son las cosas materiales, sino que son las experiencias. Y una de estas cosas, estas son las cosas que marcan y hacen significativo el aprendizaje de los niños, así que yo se los agradezco infinitamente por su tiempo, su dedicación, el cariño, la pasión que le ponen. Se nota en las palabras que dedican. Hay mucho trabajo detrás, y esto también es un mensaje para los chicos, que a veces tenemos una visión muy livianita, ¿cierto?, de la cultura del arte que hoy día ha estado invisibilizado por la pandemia, y es fundamental la emocionalidad que se transmite a través del arte y la música. Y el trabajo que hay detrás es un trabajo, pero exhaustivo, tan importante como el que puede hacer un científico hoy día. Entonces, agradecérselo, poner en valor este trabajo, dignificarlo como lo hacen ustedes, yo lo agradezco infinitamente. Así que solamente yumbitos para ustedes, chiquillos. Muchas gracias, se lo agradezco. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco y Guillermo, por el espacio. Muy, muy agradecidos. Sí, No sé si alguien quiere aportar también algo de parte de ustedes. así como de nosotros. Bueno, yo me gustaría agradecer a todo el colegio, a todos los alumnos que están acá presentes, que esta es una experiencia que para nosotros nos gusta mucho estar teniendo. Como dice Francisco, las experiencias son las cosas que más se atesoran al final. Y tal vez para nosotros, aunque no lo crean, para nosotros también es algo que es demasiado genial poder compartir esto con todos ustedes, y en especial a estudiantes. Como que si yo hubiera tenido esta oportunidad cuando un poco más chico, también habría estado como wow, como bacán. Independiente si les gusta o no la música, pero es genial poder también que te den una conversación sobre lo que es el arte también, que es algo que en Chile está súper estigmatizado, donde tú quieres dedicarte al arte y es como así te dicen en la cruz. Pero eso, muchas gracias, Guillermo, Francisco, a todos los profesores que están presentes, a los alumnos, y eso, gracias. Sí, extender ese agradecimiento, motivar a la gente que le interese esto, que se puede, y eso, es gratificante. Muchas gracias, Guille, también por la gestión, insisto, admiración, y genial que se genere esta instancia, ojalá sea la primera de muchas. No sé si alguien más quisiese aportar entonces. Pare que no. Ya pues, entonces claqueta finalizada, le ponemos stop. Entonces, muchas gracias entonces por la asistencia, a ustedes también. Yo los he llevado siguiendo hace mucho tiempo. Siempre he tratado de contener un poco la emoción con esto porque yo igual escuchaba su música desde antes, y cuando ya en un momento el Manu me dijo, oye, va a salir esto con Tortuga, mi reacción fue así. ¿Qué? Entonces, obviamente emocionado por esto y por supuesto motivado, porque es rico trabajar con gente que uno sigue y que uno tiene la oportunidad también para poder saber que
en verdad todos somos humanos y tenemos las mismas, o sea, no sé si las mismas oportunidades, pero tenemos también las mismas aperturas emocionales para poder disfrutar del arte en sí. Y poder compartir esto también se transforma en algo mucho más fructífero y que también permite tener un poco más de dinamismo en la modalidad actual en la que estamos frente a la pantalla constantemente viviendo una sucesión infinita de contenidos, y vivir esta conversación lo transforma en algo muy grato. Así que también les extiendo el agradecimiento, la pasión por la que comparten también su propio trabajo, que se valora un montón. Así que yo no tengo nada más que agregar, solamente agradecer y despedirnos de esta hermosa sesión. Ahí, corazoncitos K-Pops. Que esté muy bien. Nos podemos hacer su pantallazo para dejarlo en las redes con todo. Así que vamos ahí, su pantallazo en 3, 2, 1. Estamos. Perfecto. Damos cierre entonces a esta actividad. Muchas gracias con todo. Nos vemos próximamente en los canales que correspondan y que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chau, chau. Adiós.